Ya formalmente, muy buenos días, saludos de parte de la Cámara de Industrias. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta charla que ya ustedes ven aquí la presentación, consideraciones en materia de precios de transferencia ante el cierre fiscal. En esta oportunidad tenemos a nuestra empresa asociada PricewaterhouseCoopers, quien nos va a ayudar y nos va a orientar en este proceso. Y como siempre les digo, la idea es que podamos escucharlos y después ustedes les hagan las consultas en el chat directamente a los expertos para que los ayuden y los apoyen en esas dudas que ustedes tengan en este tema. Quiero presentarles formalmente a los dos expositores que vamos a tener hoy. Está Carla Paiva, que ella es la gerente senior de precios de transferencia, y también nos acompaña Michael Barbosa, que es el gerente de precios de transferencia. No sé con cuál de los dos iniciamos, pero bienvenidos y muchísimas gracias de parte de la Cámara por este espacio que nos están ofreciendo. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por su apoyo, por trabajar de manera conjunta a nosotros, ¿verdad? Y a todos los participantes que se inscribieron en la charla de hoy. Como les comentaba Tatiana, pues la idea es que Michael y yo la mañana de hoy estemos conversando en relación a precios de transferencia y sobre todo en esta fecha tan importante que estamos cercana al cierre fiscal y que sé que es algo que a muchos de ustedes, ¿verdad? Y a los contribuyentes en general, pues les interesa en esta época. Voy a avanzar tal vez con la agenda. Primero Michael va a dar un breve repaso sobre las obligaciones, ¿verdad? Que tenemos actualmente en materia de precios de transferencia. Seguido de esto vamos a hablar sobre la evaluación de las transacciones intercompañías, es decir, cómo sabemos que cumplimos con el principio de libre competencia y qué pasa con esos resultados una vez evaluamos las transacciones intercompany. Luego vamos a hablar sobre los ajustes, cómo vamos a aplicarlos. Les trajimos un pequeñito ejemplo sobre cómo calcular un ajuste en materia de precios de transferencia y qué hacer en caso de que tengamos algún problema antes del cierre o posterior al cierre fiscal. Por último, les traemos dos puntos que yo creo que son importantes y que siempre nos hacen la consulta, que es en relación a las sanciones y en relación a las auditorías que hemos visto a nivel local. ¿Cuál es nuestra experiencia en este sentido? Tal vez sin más preámbulo, pues le voy a dar paso a Michael para que inicie con la presentación. Adelante, Michael. Muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Espero que estén súper bien y agradecerle a la Cámara por la oportunidad de exponer este tema hoy de precios de transferencia. Y segundo, agradecerle a todas las personas que estuvieron interesadas en la charla. Cualquier consulta que tengan, de igual forma pueden irnos haciendo la consulta en el chat y con mucho gusto la atenderemos en caso de ser necesario mientras vamos exponiendo, bien al final dependiendo de cómo vayamos avanzando con el tiempo. Como mencionaba Carla, el primer punto que vamos a tratar es hacer un repaso de cuáles son las obligaciones formales en materia de precios de transferencia. Como pueden observar en pantalla, en Costa Rica existen 4 tipos diferentes de obligaciones. La primera de ellas es el local file o el estudio de precios de transferencia, con una fecha de presentación que es bajo solicitud del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, debe ser una preparación del informe anual. Y a los contribuyentes que les aplica serían compañías que realicen transacciones intercompañía o con partes vinculadas que estén localizadas en el territorio costarricense o en el extranjero. Aquí tal vez hay una diferencia en lo que respecta a los otros países que son parte de la OECD, porque la mayoría aplica solo las transacciones o reportar transacciones con partes vinculadas del exterior. Sin embargo, para Costa Rica aplica para las dos vías, más que todo relacionado a que en Costa Rica tenemos diferentes tipos de alícuotas que pueden afectar el tema de las erosiones de bases imponibles en el territorio costarricense. Como punto número 2 y segunda obligación tenemos el master file o el archivo maestro, que de igual forma se debe presentar al Ministerio de Hacienda bajo solicitud. Sin embargo, como el primer punto, la preparación es anual. ¿A qué compañías se aplica? Básicamente a contribuyentes que tengan transacciones con partes vinculadas, igual localizadas en el territorio local o en el extranjero. Y aquí un punto importante, lo que Carla y yo siempre decimos es que el local file es el que la mayoría de empresas hacen, ¿verdad? Y con el que se sienten cómodos. Sin embargo, el master file aplica en esa vía, ¿verdad? Y siempre y cuando hayan transacciones con partes vinculadas, por ende se deben de tener los dos en caso de una solicitud del Ministerio de Hacienda.
¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Básicamente el local file es información cualitativa y cuantitativa de lo que tiene que ver con las transacciones y operación por cada una de las compañías locales. O sea, lo vemos de manera individual. Y el master file nos habla a nivel cualitativo de cómo funciona el grupo económico. Por ende, si en el master file describimos que tenemos entidades que tienen transacciones de servicios, tiene que hacer match o ser congruente con lo que se informa en el local file individual de cada compañía. La tercera obligación es la declaración informativa, que para este caso existe una fecha de presentación que sería el 30 de junio de todos los años. Sin embargo, pusimos un asterisco porque se encuentra actualmente suspendida y de hecho continuamos a la espera de noticias para ver cuándo se va a retomar esta declaración. Y lo que es importante en este sentido es siempre estar pendientes de cuándo aplica la declaración y saber si se va a aplicar la retroactividad en estas declaraciones, porque en realidad aplica del año 2016 por normativa. Entonces, lo que no conocemos a la fecha y aunque se ha preguntado no nos han dado respuesta, es si vamos a tener que presentar todas las declaraciones anteriores o bien empezar desde ese año en específico donde empezaría a regir la herramienta para presentar estas declaraciones. ¿Cuáles son las noticias que se han sabido más recientes? La primera de ellas es que la presentación sería un anexo a la declaración de renta en marzo, entonces puede ser que tengamos que adelantarnos y correr un poco con la presentación de la declaración. Y lo otro es que, si bien es cierto, la herramienta para presentar la declaración informativa aún no aplica en el territorio costarricense, el Ministerio de Hacienda sí ha desarrollado varias acciones para ir solicitando información, ir preparando el terreno más que todo con empresas manufactureras del régimen de zona franca. Entonces siempre hay que estar preparados porque se está preparando el terreno para lanzar esta herramienta electrónica para presentar estas declaraciones informativas. ¿A qué tipo de contribuyente aplica esta obligación? Básicamente para grandes contribuyentes, empresas bajo el régimen de zona franca o bien entidades que tengan transacciones que en forma conjunta o separada superen los 1,000 salarios base. Como mencioné anteriormente, este es el estatus de a quién aplicaría la declaración en este momento. Sin embargo, cuando ya tengamos la herramienta electrónica, puede ser que cambie el tipo de contribuyente al que aplica, pero ese es el escenario que tenemos al día de hoy. Y el cuarto punto es el reporte país por país, con una fecha de presentación del 31 de diciembre de todos los años y una notificación anterior a esta fecha que sería a marzo, indicando si aplica o no este reporte país por país y a qué tipo de contribuyente aplica, básicamente para compañías que sean dominantes a nivel superior o las sustitutas denominadas como informantes por parte del grupo económico. Eso quiere decir que aplica si la casa matriz o la holding del grupo económico estuviera localizada en Costa Rica, que en realidad para el territorio nacional son muy pocas, y se tiene que cumplir una condición que el grupo económico debe tener ingresos totales consolidados mayores a 750 millones de euros para que aplique este Country by Country Report o reporte país por país. Carla, si me ayudas a continuar con la presentación, por favor. ¿Cómo evaluamos si las transacciones que tenemos con partes vinculadas cumplen o no con el principio de libre competencia? Básicamente tenemos que referirnos al artículo 81 bis de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su decreto, donde se dice que los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, las cuales sean residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligadas para efectos del impuesto sobre la renta a determinar sus ingresos, costos y deducciones, considerando para estas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que pactarían entre personas o entidades independientes. ¿Cuáles son los puntos importantes acá? Que las operaciones que debo reportar en mi estudio y que tienen que cumplir con el principio de libre competencia son las de ingresos, costos y deducciones que afecten este impuesto sobre la renta. Y el segundo punto es que menciona que las transacciones que tengamos con estas partes vinculadas se deben pactar al mismo precio que se pactarían con un tercero independiente. Por ende, esas son como las dos consideraciones importantes y lo que tenemos que tomar en cuenta para el estudio y también, como mencionaba, para el máster y la declaración, para el master file y la declaración informativa cuando llegase a aplicar.
El segundo punto que vamos a ver relacionado a saber si se cumple o no con el principio de libre competencia es el cumplimiento de este principio en sí. ¿Cómo evaluamos si estas transacciones o operaciones que tengo con partes vinculadas cumplen o no con el principio de libre competencia? Básicamente, como pueden ver en pantalla, nosotros colocamos una serie de pasos que son los que nosotros normalmente hacemos con los clientes que tenemos. Y el primero de ellos, como pueden ver en pantalla, es la identificación de transacciones relacionadas a la actividad de negocio con estas partes vinculadas. Como punto número 2, identificación de las transacciones nuevas a realizar. Esto quiere decir de no confiarnos en cuáles eran las operaciones del año anterior, sino siempre estar pendientes de cuáles operaciones nos aplicarían año tras año, porque estas pueden variar y también pueden variar las vinculaciones existentes, como tercer punto en la presentación, que tengamos con partes vinculadas. Entonces, siempre es evaluar las transacciones que tenemos y las nuevas transacciones analizar en los estudios, dependiendo de cómo vaya avanzando el grupo económico y las transacciones que se tengan con partes vinculadas. El segundo punto es la recopilación de la documentación soporte de las transacciones, ya sea características, contratos, activos, funciones, riesgos involucrados en cada transacción, situaciones especiales que puedan ocurrir con esas transacciones con partes vinculadas, características de esas transacciones y políticas empresariales. Es importante que cada uno de los aspectos que estén relacionados a las transacciones deben reportarse en el local file y no dejar nada, como decimos localmente, al aire, para que en caso de una fiscalización, el Ministerio de Hacienda tenga claro cómo funcionaron las transacciones y que no haya ninguna sorpresa en una solicitud de información adicional. El tercer punto es aplicar la metodología a cada una de esas transacciones y seleccionar los comparables. Como ven entre paréntesis, tenemos dos tipos de comparables internos o comparables externos, que los externos son los que básicamente se incluyen muestras de comparables en los estudios, que se utilizan bases de datos para presentar esta información. Y los comparables internos son básicamente transacciones que tengamos con partes independientes que sean las mismas, en las mismas condiciones, inclusive que se prestaron a partes vinculadas. Y como decía al principio, en la diapositiva anterior, se tendrían que pactar al mismo precio que se esas partes vinculadas. Y el cuarto punto es evaluar si el resultado obtenido, ya sea el precio o el margen de la transacción con partes vinculadas, fue consistente o no con los resultados de los rangos o los precios que se pactaron, que pactarían terceros independientes. Ahora, ¿qué pasa si estos resultados, cuando evaluamos esta serie de pasos que mencioné con anterioridad, son inconsistentes? Lo primero que podemos hacer, igual colocamos una serie de pasos, sería evaluar si la información que tenemos es la apropiada. Y con evaluar si la información que tenemos es la apropiada, es analizar la posibilidad de segmentar o englobar las transacciones que tenemos en los reportes de precios de transferencia. El segundo punto es evaluar o identificar si tenemos situaciones extraordinarias que pudiesen estar afectando nuestras transacciones con partes vinculadas. En este caso, y como ejemplo, puede ser si, por ejemplo, nuestra empresa participa en industrias que tengan ciclos mayores a 12 meses y que por ende la generación del ingreso se vea en el mes 13, 14, inclusive, como se ve en las industrias agrícolas. La ocurrencia de algún siniestro que pueda darse dentro del grupo económico, inclusive para cada una de las empresas. La incurrencia de situaciones como las que vimos con el COVID-19, que podría afectar la rentabilidad de la compañía, inclusive también nuestras transacciones con partes vinculadas. Si tenemos o no desarrollo de estrategias empresariales que puedan afectar esa rentabilidad. Y por último, y como ejemplo, evaluar aspectos sociopolíticos que puedan afectar esas transacciones con partes vinculadas. El tercer punto, y lo que vemos normalmente en la práctica, es pedir apoyo a casa matriz. Puede ser de mayor documentación sobre las transacciones para saber cómo se evaluaron esos precios efectivamente y colocarlo en el estudio. Consultar la forma en cómo fue documentada esa información en casa matriz para que sea congruente lo que tenemos en el local, master file y lo que reportó casa matriz en su momento.
Identificar si ha ocurrido algún plan de reestructuración que haya afectado el rendimiento del contribuyente local y por ende las transacciones con partes vinculadas que puedan estar afectadas. Como punto número 4 es el tema de los ajustes. Podemos realizar ajustes para el precio de las transacciones, que es lo que nos va a comentar Carla más adelante. Puede ser previo al cierre, que es el escenario ideal, ¿verdad? Hacer evaluaciones previo al cierre, ya puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, o inclusive que es la práctica que más vemos 3 meses antes del cierre del periodo fiscal, o puede ser posterior al cierre, como nos va a comentar más adelante. Y de igual forma, esta situación se debe conversar idealmente con el asesor de precios de transferencia para identificar cuál tipo de ajuste sería el más adecuado para cada uno de los casos. Y el último punto, ya si del todo no podemos entrar dentro de los rangos, sería cuantificar la contingencia. Y dependiendo de esa cuantificación de la contingencia, podemos tomar la decisión de cuál sería lo más razonable para la compañía, inclusive también para el grupo económico. Y Carla, te cedo la palabra. Gracias, Michael. Ok, entonces, ahora vamos a entrar en el tema de los ajustes. Okay. ¿Qué trajimos para el tema de los ajustes? ¿Y a qué nos referimos con un ajuste en materia de precios de transferencia? En primer lugar, es importante que tengamos claro que lo que vamos a hablar el día de hoy en esta presentación es cuando el contribuyente, ¿verdad? Una vez que realizó su documentación de precios de transferencia o que realizó un análisis previo al cierre fiscal, se da cuenta que está teniendo algún inconveniente en materia de precios de transferencia. Eso quiere decir que sus transacciones están quedando fuera de rango, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ajuste, nos referimos a efectivamente llevar esa transacción a valor de mercado. En Costa Rica específicamente, la normativa lo que nos establece es que si el ajuste, es decir, si el contribuyente queda fuera de mercado, ¿verdad? Ya realizó el cierre fiscal, presentó, su declaración de impuesto a las utilidades y la administración tributaria abre un proceso de revisión, una auditoría, y en esa auditoría se da cuenta que el contribuyente está quedando fuera de rango, ¿verdad? Y que tiene un problema de precios de transferencia, la normativa lo que establece es que esa rentabilidad o ese precio, dependiendo qué es lo que estamos analizando, debe ser ajustado a la mediana del rango intercuartil, ¿ok? Es importante también tener claro que la normativa habla de rango intercuartil, no habla de mínimos y no habla de máximos, ¿ok? Habla de rango intercuartil, eso también es sumamente importante. Pero esto sucede cuando ya, como les dije, la autoridad es la que entra a revisar al contribuyente y es la que se da cuenta en un proceso de fiscalización que estamos quedando mal. Pero también existe otra opción, que es previo al cierre. Es decir, yo hice una revisión hoy con corte a octubre, con corte a noviembre, ¿verdad? Y me doy cuenta que tengo un tema de precios de transferencia y que todavía lo puedo resolver antes de hacer el cierre y puedo hacer el ajuste contablemente. O inclusive, supongamos que nos dimos cuenta en enero, todavía no he presentado mi declaración de renta, ¿verdad? Entonces puedo hacer un ajuste inclusive en la conciliación fiscal de esa declaración. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos estos ajustes de previo a que la autoridad tributaria sea la que nos revise, tengo la oportunidad de irme al cuartil inferior, ¿verdad? En el caso de que sea una transacción que me está afectando los ingresos, o me podría ir al cuartil superior en caso de que me esté afectando el gasto, ¿verdad? Como les decía, la diferencia es que la autoridad te va a llevar automáticamente a la mediana, no importa si es una transacción que afecte ingreso o gasto, pero si lo haces tú de previo como contribuyente, puedes irte a el cuartil superior o al cuartil inferior, que en muchos casos la diferencia es importante desde el punto de vista de monto, ¿verdad? Tal vez cuando lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, puede ser que el cuartil inferior sea 1, la mediana sea 2 y el cuartil superior sea 3. Pero si estamos hablando de, no sé, un monto de 5 millones de dólares, 10 millones, 20 millones, obviamente pasar de 1 a 2 tiene una relevancia importante para el contribuyente. Entonces, lo que les trajimos hoy como ejemplo, como les dije, algo muy breve, algo sencillo, es, supongamos una compañía que es distribuidora, ¿verdad?
y que tiene un problema en precios de transferencia, es decir, quedó fuera de rango. Entonces, la compañía, según sus estados financieros, ¿verdad? Estas son sus ventas, $1 millón, tiene unos costos de 700,000, esto te genera un margen bruto de $300,000 y tiene unos gastos operativos de 350,000. Es decir, la compañía tiene pérdidas, ¿verdad? De $50,000 para un indicador de rentabilidad de -5. ¿De dónde sale este -5? De dividir la utilidad operativa sobre las ventas. Normalmente este es el indicador que se utiliza para las distribuidoras. Entonces, como les decía, si la administración tributaria es la que entra a revisarme, ¿verdad? Me va a llevar a la mediana. Supongamos que tenemos una mediana de 3%. Entonces, básicamente lo que hacemos es ajustar las ventas y decir, bueno, ¿cuáles hubiesen sido las ventas que yo debía haber tenido si en vez de ganarme, en vez de haber perdido un -5%, me hubiese ganado un 3% de mi utilidad operativa? Y nos dice que tenemos un aumento en las ventas de $82,000 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la autoridad tributaria? Dice, ok, usted en vez de haberme reportado 1 millón, me debe haber reportado 1,082,000. Tenemos una diferencia de $82,000 en venta que usted no me lo reportó como ingresos grabados y ahora sí me lo va a reportar. ¿Qué es importante aquí? Lo vamos a ver más adelante, tal vez esto es nada más un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Porque yo tenía pérdidas, ¿verdad? Puede ser que estas pérdidas no fueran solamente financieras, sino también que fueran pérdidas fiscales, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante si a final del día estos $82,000 que les trajimos de ejemplo, pues van a tener un impacto fiscal o no. Pero financieramente este sería el impacto, ¿verdad? Mis ventas aumentaron en $82,000. Ahora, ¿qué pasa si yo como contribuyente me doy cuenta de esto antes de una auditoría y quiero hacer yo el ajuste de previo, ya inclusive contable y fiscal, ¿verdad? Entonces pasaríamos al indicador que, como les dije, sería el cuartil inferior, que en este ejemplo básico les pusimos que era un 1.5. Entonces, en vez de tener unos ingresos de $82,000, ¿verdad? Necesitaríamos nada más un incremento de mis ventas de $66,000 aproximadamente. En este caso, tal vez la diferencia no es mucho, son $20,000, pero como les digo, en la medida en que los montos sean más importantes o de mayor eh, cuantía, pues obviamente esto va a ser más importante para el contribuyente tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que se hacen los ajustes. Como les digo, este es el caso de una distribuidora, ¿ok? Si estamos hablando de una manufacturera o de una prestadora de servicio, entonces en vez de hacerlo sobre las ventas, posiblemente lo estemos haciendo sobre los costos y los gastos que tiene la compañía, ¿verdad? Y algo que también vamos a ver más adelante en las recomendaciones es que en la medida en que esta información sea segmentada, es mejor para el contribuyente, porque lo que vemos muchas veces es que dentro del estado, las compañías se analizan tomando el estado de resultado completo y no necesariamente las intercompanies representan una gran parte de este resultado operativo de la compañía. Entonces, en la medida que podamos segmentar la información y solo tomar las operaciones que tenemos con compañías relacionadas, pues cuando tengamos problemas en materia de precios de transferencia, estos montos se hacen cada vez menores y tal vez el riesgo también, pues obviamente se mitigaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo me doy cuenta de este problema antes del cierre? Que tengo pérdidas y que, mira, Carla, no voy a llegar ni siquiera en diciembre a llegar ese -5, se me va a volver una utilidad, se me va a volver positivo y mucho menos voy a llegar a los valores de mercado. Entonces, yo digo, ok, no estoy dentro de rango, que es el escenario que tenemos arriba, decido hacer un ajuste, ok, cuantifico mi ajuste, que fue lo que hicimos ahorita, ok, veo escenarios, si lo cuantifico y lo hago ahorita, son $65,000. Si no lo hago nada y me quedo tranquila y espero que en algún momento tributación me revise, entonces ya yo sé que tengo un riesgo de $82,000 en el ejemplo que vimos, ¿verdad? Y que además a eso obviamente hay que sumarle sanciones e intereses, ¿ok? Eso es sumamente importante. Recordemos que tributación pues no revisa inmediatamente que cierra un periodo, pasan años y eso obviamente va sumando intereses día con día. Entonces, esas son las acciones que justamente les traemos aquí en esta presentación. Puedo hacer el ajuste contable, las modificaciones necesarias e inclusive ya pensar a futuro. Mira, tengo que revisar ya el año que viene qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué tengo que hacer a nivel interno
en materia contable, financiera, que no me vaya a afectar luego precios de transferencia. Puedo modificar contratos, puedo modificar políticas inclusive, ¿ok? Y puedo realizar mi ajuste. O como les dije, puedo no realizar el ajuste, me quedo esperando que algún día tributación me revise, ¿verdad? Pero ya tengo cuantificado mi riesgo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de esta situación posterior al cierre? Cierro en diciembre, mis asesores de precio de transferencia entraron en enero, febrero, y no me di cuenta y no puedo hacer el ajuste contable. Ok, tengo dos escenarios. Puedo hacerlo antes de la declaración de impuestos, ¿ok? Entonces, no he presentado renta, no he presentado mi declaración de impuestos sobre las utilidades, hago el ajuste que tengo que hacer, lo hago a nivel de conciliación fiscal, ¿verdad? Y no tenemos, digamos, mayor riesgo porque ya de previo en la declaración está quedando el ajuste que yo debía haber hecho. Y como les dije, tengo la ventaja de irme al cuartil inferior, en el ejemplo que les presenté, pero bueno, puede ser que necesiten ir al cuartil superior y no necesariamente hacer el ajuste sobre la mediana, ¿ok? Es importante que obviamente en estos casos siempre revisemos el impacto que esto puede tener a nivel fiscal y a nivel financiero. Como yo les dije, financieramente la compañía tenía una pérdida de menos 5%, pero ¿qué pasa si esa compañía también tiene pérdidas fiscales aún, ¿verdad? Sin haber hecho el ajuste? Entonces lo que hacemos es cuantificamos el ajuste, revisamos si ese ajuste genera que esas pérdidas fiscales, ok, se hagan positivas, porque hemos visto casos donde las pérdidas fiscales son tan grandes que aún generando ese ajuste de precios de transferencia, la compañía aún sigue teniendo pérdidas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que revisar como contribuyente con nuestros asesores es, bueno, qué tan riesgoso es o no hacer el ajuste y dejar la evidencia en esa declaración, ¿ok? Entonces, eso es importante que se revise junto con los asesores de impuestos y de precios de transferencia el impacto que se puede tener si hacemos un ajuste de previo. ¿Y qué pasa si ya presenté mi declaración de renta? Mira, los asesores entraron después, no me di cuenta a tiempo. Entonces, la primera opción que yo tengo es cuantificar el ajuste, valorar la materialidad, ¿verdad? Y, como les dije antes, revisar si la compañía inclusive tiene pérdidas fiscales para ver qué tanto riesgo tenemos. Y por último, pensar en una rectificativa. Y esta vez la dejamos de última opción porque sabemos el riesgo que trae consigo realizar una declaración rectificativa. Es un llamado a alerta, es un llamado a atención para las autoridades tributarias. Entonces, es importante que tengamos claro que dependiendo de la magnitud del ajuste, medir también el riesgo que esto puede traer consigo a la hora de hacer una rectificativa. Y como siempre recomendamos, pues, que no vean el tema de precios de transferencia como algo post-mortem, que es como normalmente se ve, sino que traten siempre de revisar este tema antes del cierre fiscal inclusive, o por lo menos antes de la declaración de impuestos a las utilidades, porque nos podemos evitar mayores riesgos, ¿verdad? Esto en la parte de ajustes, y Michael, no sé si quieres pasar con la parte de sanciones. Claro, Carla, muchas gracias. Antes de entrar a la parte de sanciones y ver montos, porcentajes, es importante mencionar que desde el punto de vista de precios de transferencia de impuestos hay dos tipos de sanciones, que están las sanciones que aplican cuando no hacemos caso omiso a la presentación de un requerimiento al Ministerio de Hacienda, y luego pasamos a las sanciones, que son las que mencionaba Carla, después de que el Ministerio de Hacienda nos revisa y se da cuenta que en efecto estamos erosionando la base imponible del periodo. Entonces, en este caso les voy a hablar un poquito de cuáles serían las sanciones en materia de precios de transferencia cuando no se presenta la información a tiempo. Y con información a tiempo nos referimos a los 4 que vimos al principio, que era el local file, el master file y el country by country report. Entonces, en este sentido, la sanción que aplica es la que se llama resistencia a las actuaciones administrativas de control, que están estipuladas en el artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se establecen una serie de infracciones que van desde no facilitar documentos, no atender requerimientos notificados por el Ministerio de Hacienda, cumplir parcialmente con la información o requerimientos que nos hace el Ministerio de Hacienda, la incomparecencia que nos haga igual la autoridad,
o bien negar o impedir que la autoridad tributaria entre a las fincas locales o instalaciones de la compañía a la que va a fiscalizar. ¿Cuáles son las sanciones o montos a pagar? Básicamente, la primera sanción es de 2 salarios base en caso de no cumplirse con la actuación o el requerimiento de información que nos haga el Ministerio de Hacienda en al vencimiento del primer plazo de requerimiento. Luego pasamos a 3 salarios base en caso de que no cumplamos con el segundo requerimiento que nos hace la autoridad tributaria. Y la tercera sanción es si no cumplimos del todo con lo estipulado en el tercer plazo de requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda y pasamos a una sanción de 2% de la cifra de los ingresos brutos del periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100. Entonces hay que estar claro, como mencioné antes de empezar a ver el tema de sanciones, que esto aplica cuando no entregamos la información. Y ya luego, como mencionaba Carla, aplicarían las sanciones dependiendo de si estamos mal o no desde el punto de vista de precios de transferencia o no cumplimos con el principio de libre competencia. Carla, si me ayudas, por favor. Ahora, ¿cuáles son las sanciones aplicables para la declaración informativa? Que ya que cubrimos los 4 puntos o los 4 tipos de requerimiento de información que hay que presentar al Ministerio de Hacienda. Las sanciones por declaración informativa están estipuladas en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se hace referencia al incumplimiento en el suministro de la información. ¿Cuál es la infracción? Básicamente incumplir con la presentación de la información dentro de los plazos establecidos, que en este caso, como tenemos actualmente, sería el 30 de junio de todos los años. Sin embargo, recordar como paréntesis que está suspendida. Y la sanción o monto a pagar aplica igual el 2% de la cifra de los ingresos brutos en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel al que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100. Sin embargo, cuando se dio la actualización de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se adicionaron ciertas variables y ya pasa la declaración informativa a hacer por acumulación. Entonces, si la totalidad de registros que debíamos reportar en la declaración informativa, los omitidos equivalen a un 10% menos de los registros, no procede sanción. Luego pasamos que si es mayor al 10 y no excede el 25%, la sanción es un 25% del 2% calculado sobre los ingresos brutos del periodo anterior a aquel al que se produjo la infracción. El tercero es mayor a 25, pero no excede el 50%, y la sanción es 50% del 2% calculado. La cuarta es mayor al 50, pero no excediendo el 75%. Pasamos a una sanción del 75% sobre el 2% indicado. Y la última es que mayor al 75%, ya pasamos a la sanción superior del 2%. Entonces, como dije, esto aplica solamente si no entregamos el estudio en el tiempo solicitado, y de igual forma la declaración. Carla. Y aparte, con el tema de la declaración informativa, cuando llegase a aplicar, tenemos una sanción por presentar información con errores. Entonces, si tenemos una transacción de $1 millón y reportamos 999,000, ya aplicaría un 1% de salario base por cada registro incorrecto. Entonces, cuando tengamos ya la declaración que sea aplicable para cada periodo, es importante tener cuidado con el monto de las transacciones que se están reportando y la demás información que se solicita en el formulario de la declaración de precios de transferencia. Ahora, ya teniendo claro cuáles son las sanciones al no presentar información o al tener registros incorrectos, volvemos al caso que decía Carla de, ok, si ya el Ministerio de Hacienda nos revisó el estudio de precios de transferencia, se dio cuenta que nos tiene que ajustar a la mediana, que es el peor de los casos, ¿qué otro tipo de adición a esta sanción aplicaría? El primero de ellos son los intereses, que se estipulan en el artículo 57 y 75 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se indica que los intereses a aplicar serían un promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial, y que en ningún caso podrá exceder
en más de 10 puntos a la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica en el momento donde el Ministerio de Hacienda nos fiscalice. ¿Qué más se adiciona a esta sanción? Lo que llamamos de sanciones e infracciones, que está en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se establecen variaciones del 50, 100 y 150%, dependiendo de la gravedad de la infracción y cómo lo determine el Ministerio de Hacienda, que en realidad hemos visto que en la mayoría de los casos es 100 o inclusive 150. Y el último es la mora, que está estipulada en el artículo 80 y 80 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se indica que será 1% por cada mes transcurrido, con un máximo de 20%, o sea, un máximo de 20 meses, dependiendo de cuándo el Ministerio de Hacienda nos fiscalice. Entonces, como lo decía Carla en el ejemplo que pudimos ver del ajuste, si el Ministerio de Hacienda determina que hay que hacer un ajuste, eso determina una nueva base imponible y por ende un nuevo impuesto a pagar. Y sobre ese nuevo impuesto a pagar es que se van adicionando intereses, sanciones y moras, dependiendo de cuándo el Ministerio de Hacienda nos fiscalice, que es lo que hay que tener súper claro en ese sentido y diferenciarlo. Carla, muchas gracias y te cedo la palabra para que nos comentes un poquito sobre auditoría. Gracias, Michael. Sí, entonces, nada más para adicionar, como decía Michael, pues es importante que tengamos en cuenta que el tema de precios de transferencia, cuando quedamos mal, pues se las trae, ¿verdad? Puede tener un impacto bastante importante. A veces pensamos bueno, la diferencia tal vez no es mucha, son $20,000 o lo que sea, tal vez no es importante el monto, pero que no debemos dejar de lado que ese monto trae sanciones y trae intereses consigo. Entonces, ese monto cada vez se hace superior y en la medida en que el tiempo pase, pues los intereses, como les decía al inicio, como les decía Michael, pues se van incrementando en ese monto. Desde el punto de vista de auditorías, les trajimos en las gráficas, lo que van a ver es información que está publicada en la página del CIAT de algunos países. Esta información está al 20 y al 21, es la información más reciente. El CIAT todavía no tiene información del 22, inclusive. Entonces, tal vez lo que les quería mostrar aquí de manera general es, bueno, cómo se comporta la región, ¿ok? Donde estamos. Básicamente, se ha visto que los contribuyentes hacen ajustes de comparabilidad. Estos ajustes, y por eso tal vez yo hice la aclaratoria al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de ajuste en materia de precios de transferencia, son ya ajustes producto de que estamos quedando mal y que debemos ajustar esos resultados. Pero también existen ajustes de comparabilidad, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que mi resultado sea comparable a otras empresas que se dedican a lo mismo o a empresas que tienen transacciones similares a las mías? ¿Ok? Entonces, hemos visto que se hacen ajustes por cuentas por cobrar, por pagar, por inventario. Hay algunas reclasificaciones contables, tenemos ajustes por capacidad instalada, porque puede ser que, mira, tal vez yo tengo una capacidad ociosa, de evaluación de inventarios, de costo de financiamiento capitalizado, activos intangibles, entre otros, ¿ok? ¿Qué pasa con todos estos ajustes? Que si bien tienen soporte técnico, no son del agrado de las administraciones tributarias, ¿ok? Entonces, podemos tener un soporte técnico muy fuerte, podemos tener un razonamiento lógico también, pero el problema de todo esto, pues no es a veces que tanta soporte técnico tenga, sino que la administración tributaria lo acepte. ¿Ok? Acepte nuestros ajustes y acepte los soportes que nosotros estamos entregando. Y a veces eso es lo que cuesta y es la experiencia que hemos tenido en Costa Rica. Pero todos estos ajustes son razonables y pueden ser utilizados para llevar a mi compañía, como les decía, a ser comparable a otras empresas que se están tomando como compañías comparables, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué las administraciones tributarias entonces rechazan estos ajustes? Bueno, porque no tienen una justificación económica, no corresponden a la realidad económica de la empresa. A veces se hacen los ajustes simplemente para que la empresa quede bien y quede dentro del mercado. Entonces, la administración tributaria, pues, a veces se ha dado cuenta que inclusive, aunque tienen sentido hacerlo, cuando se entregan los estudios no están bien documentados y no hay un soporte que evidencie la razonabilidad de estos ajustes. Están mal calculados, como les decía, carece de razonabilidad
Y muchas veces también hemos visto que se hacen ajustes por hacerlo y a veces son innecesarios o no tienen una necesidad real de realizarlos y simplemente se hace para mejorar la rentabilidad de las empresas, ¿ok? Esto es información que está en el CIAT, ¿ok? No es necesariamente la experiencia que nosotros hemos tenido, es información que ellos han podido recopilar de 14 países de la región. Entonces, nos pareció importante que lo trajéramos a colación porque dentro de estos países está Costa Rica, ¿ok? ¿Qué hemos visto nosotros en temas de control de precios de transferencia? Bueno, tenemos una prescripción de 4 años. Los ajustes en materia de precios de transferencia no pueden resultar en una menor tributación para el país. Es decir, los ajustes que veíamos ahorita, ajustes de comparabilidad. Si yo voy a hacer un ajuste, ojo, tengo que tener cuidado, inclusive si yo voy a hacer un ajuste eh, contable, financiero, tengo que revisar que ese ajuste no me vaya a generar una menor renta en el país, porque obviamente va a ser una llamada de atención para tributación y puede ser cuestionado por la autoridad. Esto es un tema meramente normativo, de que tienen aproximadamente 100 horas para hacer procesos de fiscalizaciones. Tenemos 10 días hábiles para entregar la información y si no, entonces empiezan a ocurrir las sanciones que Michael explicaba anteriormente. Tenemos una declaración informativa que está suspendida. Sin embargo, hace un par de años vimos cómo la Administración Tributaria solicitaba en el mismo formato o al menos los mismos datos que se establecen en la normativa a las compañías que están en zona franca, en las manufactureras específicamente, se les pedía la información que debería contener la declaración informativa. Entonces, si bien vemos que está suspendida, es algo que la autoridad inclusive está utilizando para pedir información a los grupos económicos que son de interés para ellos. No tenemos experiencia en que se haya solicitado información a otras autoridades, ¿verdad? Sobre algún contribuyente en específico, sobre algún grupo económico, no se tiene información de ese tipo. Y, por supuesto, las auditorías en materia de precios de transferencia van a tener un impacto fiscal y financiero, ¿ok? Normalmente las auditorías en materia de precios de transferencia vienen de la mano con una auditoría de renta y ahí, en esa auditoría, se solicita información de precios de transferencia. No hemos tenido un caso donde sea principalmente de precios y luego habrá otras aristas, ¿ok? Perdón. Ok. ¿Qué experiencias tenemos en Costa Rica? Si ven, son experiencias o son ejercicios fiscales viejos, no tenemos ejercicios fiscales recientes que hayan sido revisados por la autoridad, al menos no en nuestros clientes. Pero sí hemos notado que en algunas cosas hay similitudes. Por ejemplo, la Administración Tributaria cuenta con bases de datos para ellos buscar sus propios comparables y establecer ellos sus propias muestras de comparables. Entonces, en los 3 casos, nos han revisado los comparables que nosotros hemos ofrecido a nuestros clientes y han tenido comentarios sobre esos comparables. ¿Qué comentarios nos han hecho? Bueno, no aceptan compañías con pérdidas. Tal vez algunos comparables ellos no les parecen que cumplen las mismas funciones, entonces tal vez los descartan, revisan si son compañías públicas o si son compañías privadas. También nos piden que toda la información esté en español, tanto la descriptiva como la financiera de esos comparables, ¿ok? Eso es el punto de vista de comparables. Obviamente siempre es importante contar con un asesor que obviamente en ese momento te respalde y te dé el soporte técnico para darle respuesta a esas objeciones que hace la autoridad. Por otra parte, desde el punto de vista del contribuyente, nos pidieron que la parte analizada siempre sea el contribuyente local, es decir, el contribuyente en Costa Rica y no sus contrapartes en el exterior. Esto fue en un caso en específico donde nosotros teníamos como parte analizada las contrapartes. Nos pidieron que la información financiera fuera segmentada, inclusive en un caso nos pidieron que no solamente fuera segmentada por línea de negocio, si la compañía manufacturaba y distribuía, por ejemplo, sino que además le segmentáramos la información por cada una de sus partes relacionadas. Esta compañía tenía transacciones con 5 o 6 relacionadas en el extranjero, entonces nos pidieron un estado de resultados segmentado por cada una de esas compañías relacionadas
Y en otra transacción inclusive nos pidieron una segmentación por tipo de producto que se estaba vendiendo a sus relacionadas versus lo que se le vendía a terceros. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta información porque lo que normalmente se ve en los estudios de precios de transferencia son estados de resultados completos, globales y no información segmentada. Tal vez en estos dos casos, en el 2 y en el 3, eran dos compañías que manufacturaban bajo contrato, bajo pedido, y lo particular de estos dos casos es que una de las compañías tenía pérdida, la otra no tenía pérdida. Entonces, en la compañía que tenía pérdida, la autoridad tributaria nos dijo, ok, les aceptamos todos los comparables, les aceptamos el método, les aceptamos todo, está perfecto, pero esa compañía no puede tener pérdidas. Y le hacemos un ajuste a la mediana. Obviamente ahí hubo un debate, ¿verdad? Había un sentido lógico y económico, una situación particular de esa empresa, y se logró debatir esa parte. Sin embargo, había una compañía que se dedicaba a lo mismo, esa compañía no perdía, esa compañía ganaba, pero entonces la administración tributaria le dijo, ok, no, está bien que ganes, pero no te acepto esos comparables, te los voy a rechazar, yo voy a buscar mis comparables y entonces no te tenías que ganar digamos, un 6, sino que te tienes que ganar un 11. Entonces, ahí obviamente hay un debate técnico meramente de precios de transferencia, porque bueno, ¿cómo es posible que la misma autoridad en una fiscalización sí me acepte un método y unos comparables y en la otra, como la compañía gana, lo que quiere es que gane más, entonces ya no me aceptas los métodos y los comparables, ¿ok? Aquí la importancia es de tener unos asesores y unos expertos que los acompañen en un proceso de fiscalización. Siempre le decimos a nuestros clientes, apenas llegue la administración tributaria, lo primero que usted tiene que hacer es llamar a sus asesores y que lo acompañen desde el día 1, desde que recibe el papel de la notificación, porque se pueden dar este tipo de escenarios como nosotros ya tuvimos la experiencia, ¿verdad? Pero como ven, pues la administración tributaria tiene acceso a bases de datos, puede conseguir comparables, valida los comparables que utilizamos, revisa métodos. Y entonces esos son los puntos claves, ¿verdad? O sea, tener métodos que sean elegidos con base lógica, que sean razonables, que no sean elegirlos por elegirlos, que los comparables también sean revisados, inclusive que sean revisados por el contribuyente. No hay nadie que conozca mejor su empresa que ustedes mismos, entonces es mejor que siempre ustedes revisen los comparables que sus asesores le proponen, que estemos claros en cuál es la caracterización de la empresa. Si es una distribuidora, pues que sea distribuidora. Si es una manufacturera, que sea manufacturera. E inclusive si tengo varias líneas de negocio, entonces separar esas líneas de negocio. Revisar la posibilidad de segmentar mi información financiera. Realizar reuniones informales. Si estamos en un proceso de auditoría, realizar reuniones con la administración tributaria, poder debatir, poder explicarle, ¿verdad? No es solamente lo que va en el documento, es poder explicar qué queremos en ese documento, pero que este documento también se explique por sí solo, ¿ok? El conocimiento es sumamente fundamental y, por supuesto, contar con todo el soporte que documente y que me apoye ante un proceso de fiscalización. O sea, el estudio de precios de transferencia, si bien se tiene que explicar por sí solo, él tiene que tener soporte adicional que respalde lo que estamos diciendo, ¿verdad? La administración tributaria, por lo general, realiza auditorías a los grandes contribuyentes. Esto es como lo normal, ¿ok? Lo general. No quiere decir que no va a revisar a otros regímenes. Y ellos tienen como una unidad de análisis, porque hay auditores asignados a los grandes contribuyentes, entonces dependiendo de los comportamientos, pues ellos hacen la recomendación de abrir o no un proceso de fiscalización. Y esto sería lo que les trajimos la mañana de hoy. Tratamos de abarcar todos los puntos que podíamos, ¿verdad? Yo sé que es muy poco tiempo, es mucho tema, pero bueno, si tienen consultas, pues como dijimos al inicio, quedamos completamente a la orden para atender las consultas que tengan. Muchísimas gracias a Carla y Michael. De verdad que más bien eh, muy ordenado el proceso, digamos, de la explicación para que todos lo tuvieran muy claro. No veo ninguna consultas en el chat. No sé si las están escribiendo o quieren hacer alguna consulta en especial, aprovechando evidentemente la experiencia que tienen ambos en este tema y tomando en cuenta también que es un proceso que se debe de cumplir
prácticamente ya. Entonces, quedamos pendientes si tienen alguna consulta adicional que quieran hacerle a Carla o a Michael. Bueno, igual ahí ustedes pueden ver los contactos de ellos por si también quieren contactarlos directamente más adelante o si tienen alguna consulta más específica para la empresa. Que ahí viene la primera que dice Freddy Gómez. La aplicación del principio de libre competencia no implica en registrar un ingreso adicional en una caída o un gasto adicional en la otra, lo que prácticamente compensa el efecto fiscalmente hablando. Ok, vamos a ver si la entendí igual, Michael, si quieres aportar algo adicional. Efectivamente, el tema de precios de transferencia es un espejo, lo que pasa en una debería reflejarse en la otra, ¿ok? Sin embargo, estos ajustes, si bien nosotros en Costa Rica tenemos ajustes correlativos, es decir, la norma te permite que lo que yo reporto en una me lo tiene que reconocer la autoridad tributaria en otra, estos ajustes no son automáticos. Es decir, si la autoridad entra hoy y revisa una compañía y le dice, ok, estás quedando mal, debes incrementar tus ingresos. Haciendo un ejemplo sencillo, no quiere decir que automáticamente la otra empresa que tiene el gasto se le va a reconocer ese menor gasto. No, el contribuyente, el otro contribuyente, es decir, la contraparte tiene que ir a solicitar el reconocimiento de ese gasto deducible por un ajuste que se le hizo a su relacionada. Lo que pasa es que en estos casos, como tú estás pidiendo un reconocimiento de un gasto deducible mayor al que hiciste, esto da pie a auditorías. Entonces, es importante que tengamos cuidado aquí. Y no solo eso, ¿qué pasa si yo empecé un proceso de fiscalización en el año 3? El periodo de fiscalización dura 2, 3 años, 4 años. Ya para la contraparte, ya prescribió ese ejercicio fiscal, entonces también pues no da pie a que se hagan ajustes, porque puede ser que ese periodo ya está prescrito para la contraparte, entonces no tiene oportunidad de aprovecharse ese gasto deducible que tal vez en la otra empresa le hicieron un ingreso gravable mayor. Okay. Karen consulta si pueden ampliar el término de partes vinculadas. Claro, en Costa Rica vieras que el concepto de parte vinculada es sumamente amplio, es demasiado amplio, pero básicamente igual está en la normativa de impuesto a las utilidades, pero básicamente es eh, compañías que tengan control accionario sobre otra. En el caso de Costa Rica es muy particular porque es más del 25%, cosa que no vemos en el resto de los países, por lo general es el 50 más 1, ok, en Costa Rica es el 25%. También si tienes control, ya no sea desde el punto de vista de acciones, sino desde el punto de vista administrativo, de políticas, soy el presidente de la junta directiva, también por consanguinidad hasta cuarto grado se consideran partes vinculadas. Anteriormente existía la vinculación por distribuidor exclusivo, es decir, yo soy el distribuidor exclusivo de una marca en Costa Rica, ya automáticamente la administración consideraba que ahí había una vinculación y debían reportarse esas transacciones. Michael, no sé si se me está quedando, sé que me quedan varias por fuera, si tenemos contratos también de exclusividad, se consideran partes vinculadas. Cuando dos o más empresas se unan, ¿ok? Para formar una tercera, también se considera parte vinculada. Pero como les digo, en el caso de Costa Rica son bastantes los factores de vinculación, Mike. No sé si ahí los tienes a la mano que puedas ampliar. Sí, sí, de hecho en el chat, para que sea información de todos, la vinculación se encuentra en el decreto 41.818-H, artículo 68, y tal vez de las que mencionaba Carla, otro tipo de vinculación que aplica partes vinculadas del exterior que tributen un 40% menos de lo que se tributa en Costa Rica, que es el 30%. Entonces, con solo tener transacciones con ese tipo de entidades que tributen 30% menos, ya automáticamente es vinculada, sin importar si es el mismo grupo económico, que es un aspecto súper importante que se debe tomar en cuenta. Perfecto, de acuerdo. Una siguiente pregunta es de don Miguel que dice, ¿cómo manejan para efectos de encontrar empresas comparables apropiadas el hecho de que en Costa Rica no se puede aplicar una política de capitalización de activos fijos por montos mayores a $200? Esto hace que las empresas comparables de otros países sí puedan pasar por gastos bienes de 1,000 o 2,000, mientras que en Costa Rica no se puede. Listo, Carla, para que se pueda recuperar.
Don Miguel, buenos días. Lo primero que hacemos para seleccionar comparables es intentar buscar compañías que estén cerca al territorio costarricense. En la mayoría de los casos utilizamos compañías de México, Canadá y Estados Unidos, que son las que por comparabilidad se parecen un poco más. Y en lo referente a los ajustes contables que se puedan realizar para que esas compañías sean más comparables, como dijo Carla, se debe explicar en el estudio que, por ejemplo, esa política de capitalización de activos se aplica en Costa Rica y que por ende se tiene que eliminar ese efecto para las compañías comparables. Sin embargo, hay que analizar cada compañía, cada comparable, ajustarlo y justificarlo en el estudio del por qué se está haciendo ese ajuste. Pero lo más importante ahí es que en efecto se puede hacer, sin embargo, hay que justificarlo en el estudio del por qué se hizo ese ajuste en las comparables. Gracias, Michael. Y don José Alberto está consultando, entonces, si la relación intercompany es menor a 825,000, nos despreocupamos. Ahí, José Alberto, bueno, no, Michael, no sé si tú entiendes la pregunta, pero no sé a qué se refiere con los $825,000. No sé si es No que lo sé, había otro comentario antes. creo que le está hablando de el monto de operaciones para la declaración informativa, me parece. No estoy seguro. Ok. Ajá, ajá. Puede ser en la parte de las obligaciones, me parece. Sí, correcto. Correcto, dice, exacto. Está confirmando. Si estamos hablando de... Ok, perfecto. Cuando hablamos del estudio de precios de transferencia, este no tiene materialidad, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta ahí. No le aplica ese monto que Michael comentaba al inicio de las obligaciones. Este monto nada más aplicaría para el tema de la declaración informativa en el momento en que entre en vigencia. ¿Okay? Entonces, no aplica ningún umbral de materialidad para lo que es el estudio. Si usted tiene una transacción de un colón, igual tiene que reportarla en el estudio. Sin embargo, cuando vaya a la declaración, pues no necesariamente le va a aplicar, a menos que usted entre en otra categoría, como gran contribuyente, compañía en zona franca, etcétera. Perfecto. Ok, cerramos con esta otra consulta de don Miguel que dice, ¿ven algún problema en manejar la contabilidad de la empresa pegado solamente a IFRS y los ajustes por precios de transferencia, manejarlos vía conciliación fiscal siempre? Es decir, no incorporar en la contabilidad los ajustes. ¿Cuál es el peso o la mejor práctica según su criterio? Perdón. Ok, normalmente va a depender también en qué momento hagamos el ajuste, ¿verdad? O sea, si yo estoy haciendo el ajuste posterior a mi cierre fiscal, contablemente no voy a poder hacer el ajuste, lo voy a tener que hacer vía conciliación fiscal. Entonces va a depender en el momento en el que yo haga el ajuste, en el momento que me dé cuenta en que estoy teniendo un problema en materia de precios de transferencia, porque como les decía al inicio, se pueden dar 3 factores. Uno, no he hecho el cierre, ok, tengo oportunidad de hacer un ajuste a nivel contable, e inclusive esto va a tener un efecto fiscal, pero no vía conciliación, porque ya va a estar contablemente. Luego tengo la opción de, ok, no me di cuenta antes del cierre, sino después, entonces lo puedo hacer vía conciliación fiscal o inclusive si me doy cuenta post-mortem, ya cerré fiscalmente, ya presenté mi declaración, pues aquí lo que habría que valorar es si dejo esa provisión en el tiempo o si genero una rectificativa de esa declaración que ya presenté de previo. Excelente. No tenemos más consultas, entonces, Carla y Michael, muchísimas gracias por este espacio, por estas explicaciones en este tema, que yo sé que muchas empresas tienen muchas consultas y que siempre van a ser de consultas. Entonces, gracias por el espacio y gracias a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.